¿Y si te dijera que Steve Jobs fue despedido de Apple no por fracasar, sino por tener demasiado éxito? Porque el tipo que creó la empresa más valiosa del mundo primero tuvo que ser echado de ella para aprender a dirigirla. Y lo más brutal es que fueron sus propias decisiones las que lo destruyeron. Mira, todo el mundo conoce la historia de Steve Jobs, el genio, el visionario, el tío que nos dio el iPhone, pero nadie habla de Steve Jobs, el desastre humano, el CEO tóxico que casi destruye Apple 2 veces antes de salvarla. Y la verdad es que esa versión de la historia es mucho más interesante porque nos enseña algo que nadie quiere admitir. A veces necesitas perderlo todo para aprender a ganar. Imagínate esto, 1985, Steve Jobs tiene 30 años y es una estrella de rock en Silicon Valley. Ha cofundado Apple, sacado el Apple II que vendió millones, lanzado la Mac que cambió la computación personal y está en la portada de todas las revistas como el próximo gran genio de la tecnología. La empresa vale cientos de millones y él controla todo. Suena perfecto, ¿no? Pues resulta que dentro de Apple, Jobs es un tirano absoluto. Grita a los empleados en los pasillos, les dice que su trabajo es una mierda delante de todo el mundo, hace llorar a gente en reuniones. Tiene 2 equipos trabajando en productos que compiten entre sí porque quiere crear rivalidad interna. Gasta millones en campañas publicitarias sin consultar a nadie. Y lo peor, toma decisiones de producto basándose solo en su intuición, ignorando completamente estudios de mercado o datos de ventas. ¿Y sabes qué pasó con la Macintosh, su bebé, su proyecto perfecto? Fue un desastre comercial. Costaba $2.500 cuando las PCs costaban 1.000. Era demasiado lenta para lo que prometía. No tenía suficiente software disponible. Las ventas fueron tan malas que Apple tuvo que despedir a casi la mitad de su plantilla en 1985. 1.000 personas a la calle porque Jobs se empeñó en hacer el ordenador que él quería, no la que el mercado necesitaba. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. La junta directiva de Apple no echó a Jobs por capricho. Lo echaron porque el tipo que había contratado para ayudarlo, John Sculley, vino de Pepsi y le demostró con números fríos que bajo el liderazgo de Jobs, Apple estaba camino a la quiebra. Las acciones habían caído un 50%, los inversores estaban furiosos y había productos millonarios en desarrollo que nadie iba a comprar. Entonces, la junta le dio a elegir a Sculley, o tú o Jobs, y Sculley ganó. En mayo de 1985, Jobs fue removido de todos sus puestos operativos. Lo dejaron como presidente simbólico sin poder real, una humillación pública brutal. El cofundador de Apple echado de su propia empresa a los 30 años. Y lo mejor es que cuando intentó dar un golpe de estado y recuperar el control, la junta lo bloqueó completamente. Jobs renunció en septiembre de 1985 y vendió todas sus acciones de Apple menos una sola acción que mantuvo solo para poder ir a las juntas de accionistas y criticar a la dirección. O sea, este tío estaba tan dolido que guardó una acción de $20 solo para poder seguir jodiendo a la gente que lo había echado. Pero ojo, porque lo que viene ahora es donde Jobs se convierte en el personaje más fascinante de la historia empresarial moderna, porque en vez de rendirse o retirarse con los millones que había ganado, fundó Next Computer, una empresa para hacer ordenadores de siguiente generación que iban a hacer que Apple pareciera obsoleta. Invirtió $12 millones de su propio dinero y contrató a algunos de los mejores ingenieros de Apple. Y Next fue un fracaso épico. Los ordenadores costaban $10.000 cada una. En 10 años vendieron solo 50.000 unidades. Perdió prácticamente todo el dinero que invirtió. Pero aquí está el tema, y esto es lo que me parece alucinante. Mientras Next fracasaba comercialmente, Jobs estaba aprendiendo todo lo que no sabía sobre dirigir una empresa. Aprendió a delegar porque no tenía suficiente gente para controlar todo. Aprendió a escuchar a ingenieros porque no podía permitirse ignorar problemas técnicos. Aprendió sobre márgenes de beneficio, cadenas de suministro, negociaciones con proveedores, todo lo aburrido de gestionar una empresa que había ignorado en Apple. Next fue su MBA de $250 millones. Y entonces, en 1986, mientras Next agonizaba, Jobs compra Pixar a George Lucas por $5 millones. Nadie entendió por qué. Era una empresa de hardware gráfico que perdía dinero y tenía como 40 empleados haciendo animaciones experimentales que nadie quería. Pero Jobs vio algo que nadie más vio, potencial para hacer películas animadas por ordenador. Durante 9 años, Pixar perdió dinero. Jobs tuvo que invertir 50 millones más de su propio bolsillo para mantenerla viva. Casi la cierra 3 veces. Pero en 1995 estrenan Toy Story y todo cambia. La película recauda $373 millones. Pixar sale a bolsa una semana después y la valoración llega a 1.000 millones. Jobs, que había perdido casi todo con Next, de repente es multimillonario otra vez. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque mientras Jobs triunfaba con Pixar, Apple estaba muriendo. En 1996, la empresa había perdido $1.000 millones. Su cuota de mercado había caído del 16% al 4%. Microsoft dominaba todo y nadie sabía qué hacer. Habían tenido 3 CEOs diferentes en 4 años y ninguno funcionaba. Y entonces Gil Amelio, el CEO de Apple en 1996, hace algo desesperado. Compra Next por $400 millones. No porque Next fuera exitosa, sino porque su sistema operativo Next Step era técnicamente superior a cualquier cosa que Apple tuviera. Y el deal incluía que Steve Jobs volvería como asesor.
innovador. Pero adivina qué pasó después. Jobs volvió a Apple y en 6 meses había orquestado un golpe interno para echar a Amelio y nombrarse CEO interino. El tío que había sido echado 12 años antes acababa de recuperar el control total de la empresa. Pero aquí está el giro. Ya no era el mismo Steve Jobs. El Jobs que volvió en 1997 había aprendido de todos sus fracasos. Había aprendido humildad en Next, cuando nadie compraba sus productos perfectos. Había aprendido paciencia en Pixar cuando tuvo que esperar 9 años para tener éxito. Había aprendido a trabajar con gente talentosa sin destruirlos. Seguía siendo exigente y obsesivo, pero ya no era el tirano irracional de 1985. Y entonces hace algo que nadie esperaba. Simplifica Apple brutalmente. Corta el 70% de los productos. Cancela proyectos en los que se habían gastado millones. Enfoca toda la empresa en hacer 4 productos en vez de 40. Y lanza el iMac en 1998, un ordenador que viola todas las reglas que Apple había seguido durante años. Es translúcida, colorida, no tiene disquetera y es hermosa. El iMac vende 800.000 unidades en 5 meses. Apple vuelve a ser rentable por primera vez en años. Las acciones se multiplican por 10. Y Jobs apenas está empezando. En 2001 lanza el iPod, en 2007 el iPhone, en 2010 el iPad. Cada producto redefine su industria. Cada lanzamiento es un evento cultural. Apple pasa de valer 2.000 millones en 1997 a valer 350.000 millones cuando Jobs muere en 2011. Parecía que todo había terminado cuando lo echaron en 1985. Un joven genio arrogante, destruido por su propia arrogancia, obligado a vender sus acciones y ver cómo otros dirigían su creación. Pero ese fracaso fue exactamente lo que necesitaba para convertirse en el líder que Apple necesitaba. Y aquí viene el clímax que me parece absolutamente fascinante. Desde Behavioral Economics, Jobs no tuvo éxito a pesar de ser echado de Apple. Tuvo éxito porque fue echado. Necesitaba fracasar con Next para aprender a ser humilde. Necesitaba casi perder todo con Pixar para aprender a tener paciencia. Necesitaba 12 años en el desierto para desarrollar las habilidades que le faltaban a los 30. La versión de Jobs que creó el iPhone nunca habría podido existir sin la versión de Jobs que fracasó con Next. El genio que revolucionó la música, los teléfonos, las tabletas y la animación fue forjado en el fracaso, no en el éxito. Apple no se salvó porque Jobs volviera, se salvó porque volvió un Jobs completamente diferente. Y lo más brutal de esta historia es que si la junta de Apple no lo hubiera echado en 1985, probablemente Apple habría quebrado a principios de los 90. El Jobs arrogante de 30 años no tenía las herramientas para salvar la empresa. Necesitaba perderla primero para poder salvarla después. Esta es la historia que nadie cuenta sobre innovación y liderazgo. A veces el fracaso no es el final, es el entrenamiento. Jobs no reinventó el futuro a pesar de sus errores. Lo hizo gracias a ellos. Cada producto cancelado, cada empresa fracasada, cada humillación pública fue una lección que necesitaba para convertirse en la persona que cambiaría el mundo. Comenta si crees que Jobs habría tenido el mismo éxito sin ser echado. Nos vemos en el próximo.